Ya hemos visto sobre esto de la historia de la iglesia en varias ocasiones. Una antes, ahí más en abril, que lamentablemente no fue muy detallada ni se subió por medio de YouTube. Otra no hace mucho, pero cometí varios errores que también cabe la pena mencionar desde el principio y corregirlos. Primero voy a hablar sobre la terminología común que solemos hablar. Pues solemos decir en inglés BC, Before Christ, o AD, Anno Domini, o alguna gente lo malinterpreta y dicen After Death. AD no significa After Death como piensan algunos, sino Anno Domini, que en latín significa Año de Nuestro Señor. BC es Before Christ, son unos términos que se usan para referirse, usando el término del nacimiento de Cristo como una forma de calcular los años. En un breve momento voy a explicar por qué no es una forma correcta de decirlo y por qué estamos mal al usar esa terminología, aunque es muy común. Y hay una forma alternativa de usar esa terminología que mucha gente la usa intercambiablemente, pero con menos error. A ver, para empezar, en español decimos antes de Cristo y después de Cristo, pero está como repito, hay un grave error. ¿Cuál es el error? Bueno, el error tiene que ver que cuando se asignó esa terminología, no se había resuelto una controversia. De hecho, hasta la fecha, esta controversia aún no se ha resuelto. Resulta que hace 1600 años, varios grandes escritores patrísticos, es decir, de los grandes escritores sobre los mismos doctores de la iglesia, estaban en una discusión. No estaban de acuerdo cuándo había nacido Jesucristo. Unos decían que 300 años antes, otros que 400, unos que 250, etc. Ahora tenemos una forma de calcularlo. Bueno, entre tanta discusión, el Papa decidió, perdón, oí un sonido raro. El Papa decidió afirmar su autoridad y decir, fue hace tantos años. Esto fue el Papa San Gregorio. Su idea nomás era minimizar y acabar con esa controversia. Y como fue un decreto papal, todo el mundo lo aceptó. Pero como no era basado más que en unas conclusiones de unos historiadores, y su interés no era establecer con autoridad el tiempo oficial de nacimiento, solamente quería terminar con una controversia, algunos puntos salieron equivocados. También hay ciertos comentarios en los evangelios que aparentemente no, a primera vista no parecen estar de acuerdo, y eso causa confusión. Para empezar, todos dicen el año 30, tiempo que empezó a predicar Jesucristo, por la conclusión de que el año 1 es cuando Jesús nació. Esa es la idea detrás de lo que decimos ahora que estamos en el año 2020. Supuestamente los 20 años después del nacimiento de Jesús. Pero realmente no ese es el caso. ¿Por qué digo que no lo es? En primer lugar, las escrituras nos dicen que Herodes trató de matar a Jesús cuando recién nació. Sin embargo, este Herodes murió 4 años antes del año indicado. Según varios recursos, varias fuentes de información, hemos conseguido que Herodes murió en el año 4, como decimos nosotros equivocadamente, antes de Cristo. Contradicción que el Evangelio de Lucas nos dice que Quirino hizo un censo, pero el censo de Quirino oficialmente no se documenta hasta 20 años después. Perdón, 10 años después. No hay contradicción ahí, simplemente estoy señalando por qué la terminología que usamos antes de Cristo y después de Cristo
no es la terminología correcta. Cabe mencionar que si hay otro censo también documentado en los anales romanos que muestran todavía otro censo más 12 años antes, del cual hablaré brevemente. Luego, también está la controversia de entonces cuando empezó a predicar Jesucristo. Bueno, antes de continuar voy a explicar cuál es mi punto de vista. En vez de que digamos antes de Cristo y después de Cristo, sería mejor decir era común y antes era común. Porque últimamente era común, mucha gente usa esa terminología y es más precisa, como vamos a ver al describir el tiempo de los eventos. Es común porque es la comúnmente usada, pero realmente no tiene nada que ver con Cristo como originalmente fue su intención. Ahora, por ejemplo, ¿cuándo concluyo yo que realmente nació Cristo? No era en el año 1, como originalmente fue estipulado. Porque ¿saben por qué? En primer lugar, sabemos que Herodes quiso matar a Jesús y Herodes murió 4 años antes del año 1. Era común. Eso significa que Cristo debió haber nacido 4 años antes de ese tiempo. Por eso, para decir que estamos en el tiempo 2020 después de Cristo, no aplica, porque sería cosa de implicar que Cristo nació por lo menos 4 años antes de Cristo. Eso suena contradictorio, pero sí podemos decir que Cristo nació 4 años antes de la era común. Y así estamos siendo más precisos y nada de contradictorio. Ahora, mi conclusión es que Cristo todavía nació mucho antes que esto. Juntemos las claves que tenemos. Herodes murió en el año 4 antes de la era común. Ciertas tradiciones apostólicas que circulaban nos dicen que cuando la Sagrada Familia regresó de Egipto a Nazaret, Cristo ya tenía 3 años y medio, lo cual pone el nacimiento de Jesús entre el año 7 y el año 8 antes de la era común. El Evangelio de Lucas nos dice que la Sagrada Familia, que José y María salieron de Nazaret para dirigirse a Belén con un censo. Sabemos que Quirino no era gobernador de Judea hasta el año 6, 10 años, 2 años después de la época que estamos hablando. Sin embargo, también se sabe que Quirino fue gobernador de Egipto en el año 8 antes de la era común. Y como gobernador de Egipto tenía influencias sobre lo que ocurría en Jerusalén, ya que aún no había procurador en Judea debido a que estaba Herodes el Grande. Por lo tanto, entonces sacamos la conclusión que el censo que nos menciona Lucas es el censo que César Augusto encargó al gobernador de Egipto, que también era Quirino, que tuviera y fue en el año 8 antes de la era común. Sabemos que los Reyes Magos siguieron la estrella de Belén y se documenta un supernova a principios del año 7 antes de la era común, la cual muchos han documentado que podría ser la famosa estrella de Belén que siguieron los apóstoles, que siguieron los Reyes Magos. A esto le calculamos que después de que se fueron los Reyes Magos, Herodes quiso destruir a Jesucristo y José huyó a Egipto. Ponemos entonces a la Sagrada Familia en Egipto aproximadamente como en mayo del año 7 antes de la era común, o como antes se decía equivocadamente antes de Cristo. Ahora, durante ese tiempo sabemos que el emperador de Roma era César Augusto, el rey de Jerusalén era Herodes el Grande, que dependía mucho del emperador. Los reyes en el Imperio Romano estaban ahí únicamente como títeres, haciendo cumplir la voluntad
del emperador. La autoridad del rey en territorio romano se limitaba única y exclusivamente a establecer un área de seguridad para prevenir total invasión de extranjeros, como en este caso los partos y los persas amenazaban el Imperio Romano. Entonces el papel de Herodes el Grande era que su ejército protegiera los límites orientales. Bueno, siempre y cuando Herodes defendía los intereses romanos, era permitido ser rey de la región. En cuanto los reyes locales se sublevaban en contra del Imperio Romano, Roma venía e intervenía y los quitaba de su posición. Ahora, sabemos entonces que aún así Herodes el Grande era muy celoso de su posición como rey y no estaba dispuesto a perderlo por nada. Esto está documentado también porque en el año 6, antes de la era común, Herodes se vio amenazado por dos hijos suyos, Aristóbulo y Alejandro Llaneo, creo que se llamaba el otro. Sabemos que Herodes se había casado con una princesa asmodiana llamada Mariana I y con ella tuvo 2 hijos. Estos 2 hijos se enojaron mucho con su padre porque su padre era muy abusivo y maltrataba mucho a Mariana I, la madre de sus 2 jóvenes. Ellos tomaron el valor de confrontar al padre en la forma que trataba a Mariana I y él, sintiendo su trono amenazado, mandó a ejecutar a sus propios hijos. Esto fue en el año 6 antes de la era común. Entonces, para entonces ya había ocurrido el intento de Herodes por tratar de asesinar a los niños en Belén, que según el censo mencionado era una aldea bien pequeña. Por eso se nos dice que no había lugar para ellos en Belén. Nos cuenta el censo que existían aproximadamente 200 familias en todo Belén. Con una demanda como la que ocurrió por el censo, esta aldea no se veía con suficientes edificios para hospedar a tanta gente que llegó por motivos del censo. Por eso Jesucristo se vio obligado a nacer en un pesebre. Ahora, nos cuenta Flavio Josefo, un historiador que vivió en aquellos tiempos, que es muy bien reconocido por ser un historiador de la historia judía. Él escribió 2 libros al respecto, uno se llama Antigüedades Judías y otro La Guerra Judía, y ambos mencionan con lujo de detalle el reinado de Herodes, y nos dice inclusive qué tan cruel era, y que nos dice también que Herodes terminó muriéndose de una combinación de 4 enfermedades. Claro, en el tiempo de Herodes no se sabía de enfermedades y se dijo, y Josefo nos dice que fue por un castigo de Dios por matar a sus hijos, a su mujer y a los niños de Belén. Pero Flavio Josefo nos da los síntomas que tenía Herodes el Grande con lujo de detalle. Y estos síntomas nos describen una combinación de 4 enfermedades. Una de ellas, sabemos que Herodes era mujeriego. Tuvo no menos de 9 mujeres. Y con una de ellas todavía seguía teniendo intimidad a pesar de haberla ya matado tiempo antes. Para mostrar lo puerco que era este hombre. Por lo tanto, una de las enfermedades que se le documenta es una enfermedad venérea. También sabemos que Herodes, aunque se decía ser rey de los judíos, no era seguidor de la ley de Moisés.
La ley de Moisés prohíbe la carne de cerdo. Pero sabemos que Herodes estaba más interesado en ser títere y cómplice de Roma que en cumplir su papel como judío. Por lo tanto, él no era muy seguidor de la ley de Moisés y, para quedar bien con el emperador, no dudaba de comerse unas costillitas de puerco de vez en cuando, lo que era prohibido para los judíos. En aquellos días, el control de la calidad de la comida no es lo que es ahora. Que en muchos países no tan desarrollados hay un parásito llamado triquina que se encuentra se encontraba en la carne de cerdo, unos huevitos de ese parásito, que al consumirse, estos se abrían en el sistema digestivo de uno, y entonces de ahí salían unos parásitos que perforaban el aparato digestivo hasta llegar a las neuronas del cuerpo y a la columna vertebral, y de ahí subían al cerebro, de donde hacían su festín. De hecho, uno de los síntomas que menciona Flavio Josefo era una perforación en su abdomen bien aguzanado, mostrando síntomas de esta enfermedad llamada triquinosis. También sabemos que tenía problemas digestivos, problemas respiratorios, porque Flavio Josefo nos reporta de que los últimos 3 años de Herodes, él tenía dificultad sentarse, porque en cuanto se sentaba se sentía asfixiar. Necesitaba estar acostado para poder medio respirar. Junto con ello, con el coraje y los arranques de cólera que tenía contra todos aquellos y contra los niños, como está documentado, sabemos que también tenía un problema mental llamado paranoia. Son estas las 4 enfermedades que terminaron con la vida de Herodes el Grande 4 años antes de la era común. Cuando éste muere, o cuando Herodes sentía su muerte cerca, él sabía que no era muy popular. Tanto llegó la maldad de Herodes que buscó la forma de obligar al pueblo a guardar luto el día de su sepultura. Sabiendo que no era muy popular, sabiendo que era un rey muy odiado por su crueldad, en vez de optar por ser más gentil y más generoso, decidió conseguirse una especie de aseguranza para cerciorar que la gente llore el día de su duelo. Ordenó a sus generales a buscar entre la gente adinerada los más populares de la ciudad y mandó encarcelarlos con las órdenes de que el día en que él muera, el día que se estuviera conmemorando su funeral, esos prisioneros debían ser ejecutados, para que así el pueblo, en vez de agradecerle a Dios por el final de un tirano tan malvado, lloraran su último acto de crueldad, el asesinar a gente inocente como una forma de conmemorar su funeral. Bueno, cuando se muere, este reino se reparte entre varios de sus hijos. Uno de ellos, llamado Chalcis, hereda una isla que tenía el mismo nombre, Chalcis, por eso se llamó a ese hijo Chalcis. ¿Cómo se llama? Antipas le toca Galilea y Samaria, y a Arquelao le toca Judea. Ahora, para este tiempo Antipas tenía una esposa que era una princesa árabe, y Aretas. Después se divorcia de ella también. Cuando conoce a la viuda de uno de sus hermanos, se acordarán que mencioné que 10 años antes Herodes mandó matar a su hijo Alejandro Aristóbulo.
Bueno, Alejandro Aristóbulo es el que estaba casado con Herodias. Pues se enamora Antipas de Herodias, la viuda de su hermano, y contrae matrimonio con ella. Esto estaba prohibido por la ley judía. Cierto que hay una ley judía que decía que un hijo tenía que casarse con una viuda, pero eso era solamente cuando la viuda no había dado herederos. En este caso, Herodías tenía una hija llamada Salomé. Por lo tanto, la ley de levirato ahí no aplica. Porque ya Alejandro Arquelao ya tenía una descendencia ahí en Salomé. Fue desde este momento que fue por esta misma acto de lujuria que Juan Bautista, de quien hablaremos después, empieza a criticar a Herodes. Bueno, pasa el tiempo, ya después, en el año 6 después de la era común, es decir, cuando Jesucristo tenía aproximadamente 14 años, fue que Herodes Antipas le echa un ojo queriendo apropiarse de los territorios de su hermano Arquelao, y va con el emperador para acusar a Arquelao de traición. ¿Qué emperador estaría gustoso de saber que uno de sus títeres está atentado contra él? Pues entonces llega César Augusto, le quita el territorio a Arquelao y lo manda exiliado a Galia, lo que ahora es Francia. Y el territorio que le había pertenecido a Arquelao se lo entrega a Antipas. Antipas se sale con la suya. Bueno, entonces vemos que en el año 23 es cuando Jesucristo empezó a predicar. Fue ese año cuando también Juan Bautista empezó a predicar. Primero empezó Juan Bautista, poco tiempo después Jesús se hace bautizar en el año 23 y sale después a, ¿cómo se dice?, a predicar. Fue en este año cuando consigue a sus primeros apóstoles. ¿Cómo sacamos el año 23? Eso lo veremos cuando ya lleguemos a hablar. En primer lugar, sabemos que tenía poco más de 30 años, pero aún no cumplía los 31. Tomamos el año 8 antes de la era común, calculamos los poco más de 30 años y nos da el año 23. Además de ello, las fechas que veremos cuando lleguemos al tiempo de la ejecución, de la crucifixión y gloriosa resurrección de nuestro Señor. En el año 25 era común. Jesucristo establece a Pedro como el primer papa. Entonces vemos que Pedro empezó su papado desde el año 25. Muchos documentos lo ponen que a partir del año 44, pero esos documentos que lo ponen del 44 solamente toman el tiempo desde que llegó a Roma, no toman el tiempo anteriormente, cuando Pedro ya ocupaba la posición de liderazgo desde antes. De hecho, vemos en los evangelios que en varias ocasiones Pedro toma el papel de portavoz de Cristo. Por ejemplo, también en el mismo año, el año 25, llega un cobrador de impuestos y le pregunta a Pedro que si Jesús no paga impuestos para el templo, ¿por qué no le preguntó a los demás apóstoles? Y Cristo estaba ahí, ¿por qué no le preguntó a Cristo? Solamente porque Pedro era el jefe de los apóstoles. De hecho, lo vemos en Mateo 10, versículos 2 al 4, cuando se nos da la lista de los apóstoles, un documento ocurrido aproximadamente, un llamado ocurrido aproximadamente en el año 24, antes de la era común, y se menciona que dice, los nombres de los 12 apóstoles son Pedro el primero. Algunos dicen, pero nomás aparece primero Pedro porque es el primero que se enumera.
Curiosamente, nomás aparece el primero, no dice después fulanito el segundo, fulanito el tercero, el cuarto. Nomás dice el primero. Ahora también veamos, el Evangelio de Mateo no fue escrito en español, fue escrito en arameo. Esto lo comprueba Eusebio en su libro, Historia Eclesiástica, libro 3, capítulo 26, donde dice, y Mateo escribió su evangelio en su lengua materna, el cual era arameo. Y en arameo dice, Kadmehun Sefa. Kadmehun en arameo quiere decir el que va al frente, el que está por delante, mostrando así que va con su autoridad. Ahora, y esta autoridad queda sellada aún más, ya después, más o menos por lo que ahora llamamos Cuaresma, aproximadamente en el año 26, cuando Jesús le dice a Pedro, mira que Satán quiere sacudirlos como trigo, pero he pedido a mi Padre que te fortalezca y tú a tu vez fortalezcas a tus hermanos. Esto queda documentado en el Evangelio de Lucas. Y en el Evangelio, y ahora, después llegamos a la fecha de 15 de marzo del año 26. El 15 de marzo del año 26 fue cuando ocurrió la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén, la cual celebramos en Domingo de Ramos. ¿Cómo llegamos a esa fecha? Bien, lo voy a explicar. Ahorita en los próximos 2 minutos estará explicado. El 18 de marzo del año 26, Jesucristo celebra la primer misa, también conocida como la última cena. Y entonces es en esa fecha, 25. El 18 de marzo del año 26, Jesucristo establece la primer misa y le confiere a los apóstoles la potestad apostólica de la ordenación sacerdotal. Y luego al final, el 19 de marzo, a mediodía, muere en la cruz. Nos cuenta la escritura que estuvo como del mediodía hasta como las 3 de la tarde. ¿Cómo sabemos que fue el 20 de marzo del año 26? Nos dicen las escrituras que fue un día antes de la Pascua judía, que iba a empezarse a celebrar ese sábado. De hecho, nos dice la escritura que los fariseos estaban urgidos porque ya se debe bajar el cuerpo para no difamar la Pascua judía. Nuestro calendario gregoriano que tenemos nosotros es un calendario solar. El calendario de los judíos es un calendario lunar donde la Pascua judía se celebraba y se celebra un 15 de Nisan, que es una luna llena. Si tomamos nuestro calendario gregoriano y lo trazamos hasta tiempos antiguos, en búsqueda de una ocasión donde cae un Viernes Santo, justo un día antes de una Pascua judía, en los últimos 2100 años de historia, esta coordinación interesante entre la Pascua judía y un Viernes Santo solamente ocurre una vez, el 20 de marzo del año 26. Por eso, si queremos tomar ese evento como señal para indicarnos en qué año murió Jesucristo, solamente nos deja posible el año 26 era común. Fue ese el glorioso año donde se nos perdona las ofensas por medio de la muerte de Cristo en la cruz.
y su gloriosa resurrección. Ese mismo año, 50 días después, Jesús asciende al cielo, dándole la orden a sus apóstoles de ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Y así comienza. Aproximadamente en el año 31-32 de la era común, a solamente 6 años después, surge un movimiento fanático en Tierra Santa, dirigido por el nuevo sumo sacerdote llamado Ananías, que se conoce que él era de un carácter extremista. Él, junto con su ayudante Saulo, deciden tratar de exterminar a la iglesia. Esto ocasiona que, en primer lugar, que los primeros 7 diáconos, entre ellos Esteban, fueran ejecutados. De esos 7 diáconos solamente sobrevivió uno, de quien hablaremos más adelante. El primer mártir de la historia fue San Esteban, un diácono, cuyas últimas palabras fueron: veo la gloria de Dios abrirse y el trono de mi Señor Jesucristo descender rodeado por sus ángeles. Esto está documentado en el libro de los Apóstoles, capítulo 8. Al ver esa muerte, los apóstoles se desparraman a diferentes partes del mundo a predicar. Se nos dice que entre ellos San Judas Tadeo, sale a lo que ahora es la región de Armenia y Osroene. Osroene era lo que ahora es la frontera entre Turquía y Rusia. Ahora, y Azerbaiyán, creo, si mal no recuerdo. Bueno, Juan va a lo que ahora es Turquía, en aquel tiempo se llamaba Asia Menor, y se establece en la ciudad de Efeso. Santiago todavía quedó ahí, y había otro apóstol también llamado Santiago, que va a España, donde para este tiempo establece lo que los españoles llaman los varones apostólicos. Es decir, Santiago llegó a tener 7 discípulos en España, a quienes llegaron a llamarse los varones apostólicos, y fueron los primeros obispos de la península ibérica. Por ahí, por el año 40 más o menos, ocurre la primera aparición de la Virgen, aunque ella todavía vivía, en la aparición de Nuestra Señora del Pilar, en la cual María, a punto de ser asunta al cielo, manda llamar a los apóstoles de su hijo por una visión, que hoy se conoce como la aparición de la Virgen del Pilar, o así se conoció en España. Santiago, al ver esa aparición, se da prisa en regresar a Jerusalén. Junto ahí con los demás apóstoles se reúnen para despedirse de María, quien queda dormida en el año 40 más o menos, y después es elevada al cielo. Unos días después, esta persecución de Ananías se intensifica. Y Ananías toma preso a Santiago, el que era apóstol a España y es decapitado. 2 de sus seguidores se llevan su cuerpo a España, a lo que ahora es un pueblito de Compostela. Por ese motivo, hasta ahora se hacen peregrinaciones ahí a lo que es el pueblo de Santiago de Compostela, nombrada en honor de este apóstol. Por eso, otra vez el pueblo se desparrama y va a diferentes lugares. También por ese tiempo surge en Samaria un hereje llamado Simón Mago, que era un sacerdote pagano, pero al ver cómo mucha gente en Samaria aceptó la fe, se dio cuenta que si iba a volver a tener la influencia que él antes tenía que empezarse a hacer pasar por un creyente, por un cristiano, un católico.
y empieza a fingir hasta que ve el poder que cuando llegaron los apóstoles y administraron el sacramento de la reconciliación, perdón, el sacramento de la confirmación, imponiendo la mano sobre varias personas en Samaria, y estos recibieron el Espíritu Santo y salieron a predicar con poder. San Pedro, el primer papa, vio la maldad en Simón Mago y no permitió que se le impusiera la mano. Entonces quiso comprar el Espíritu Santo. Y San Pedro le dice, púdrete con tu dinero. Esto también está documentado en el libro de Hechos de los Apóstoles. Nos cuentan las escrituras que como Simón Mago no pudo con Pedro, Pedro huye a lo que es Antioquía. Nos cuenta la escritura que Pedro, reconociendo que su autoridad como cabeza de la iglesia era prevenir herejías, va y muda su sede de Jerusalén a Antioquía, dejando Jerusalén como al otro Santiago, que fue su primer obispo. Ahora, en ese tiempo junto a Pedro vivía Bernabé, quien había pedido permiso de irse unas vacaciones a Roma. En Roma había otro joven llamado Clemente, que acababa de terminar sus estudios en filosofía. Clemente había decidido entrar a estudiar filosofía con ganas de llegar a conocer su gran dilema. Clemente quería saber si hay vida después de la muerte, porque su mentalidad era, su gran dilema que tenía era este. Clemente decía, ¿de qué me sirve ser bueno y encontrar que no hay vida después de la muerte? Me habré amargado mi vida aquí, no haber gozado nada y no tener nada. Pero también ¿de qué me gano? Darle vuelo a la hilacha, ser bien vago y darme cuenta que si hay vida después de la muerte y tener que pagar por ella. Entonces Clemente decide embarcar y se dirigía a Alejandría, Egipto, a buscar a un hechicero para que consultara a un muerto para que le comprobara si hay vida después de la muerte o no. Cuando llega al puerto, en ese momento Bernabé se estaba bajando. Como todavía faltaba tiempo para que zarpara el barco de Clemente, se pone a hacer plática con Bernabé. Le cayó bien Bernabé y ahí se pusieron a platicar. Le platicó de su dilema y Bernabé se lo respondió, explicándole el Evangelio. Y al ver eso, se quedó tan maravillado con el Evangelio de Cristo que decidió dejar perder su boleto. Y las 2 semanas que estuvo Bernabé de vacaciones en Roma, Clemente no se le apartó. Llegó el tiempo de despedirse. Clemente le pidió a Bernabé que se quedara y Bernabé le dijo que no podía, que tenía que regresar porque tenía que reportarse a la autoridad de su jefe Pedro. Todo esto lo escribe Clemente en varios de sus escritos, que aún existen hasta la fecha. Entonces, Clemente le pregunta a Bernabé, entonces hay una persona que sabe más que tú, y le dice, sí, se llama Pedro, ven a conocerlo. Clemente le dice, no puedo, tengo un compromiso en 2 semanas que tengo que cumplir. Muy triste se pusieron los dos a no poder continuar. Pero hicieron un trato, que en cuanto Clemente se librara, iba a ir a alcanzar a Bernabé en casa de Pedro. Pasaron 2 años y aún al fin se encuentran. Justo curiosamente, es Bernabé quien sale a la puerta a recibir a Clemente. Lo recibe efusivamente, lleno de alegría, porque sí pudo regresar y al conocer quién era Pedro y conocer a los demás apóstoles. Llega, conoce a Pedro, se pone a platicar con Pedro. Pero ya llegada la noche, Pedro a un lado,
porque tenía que prepararse, porque al día siguiente tenía un debate muy importante, porque se había dado cita con Simón Mago enfrente del pueblo para ver quién realmente era el que tenía razón. Clemente entonces, como había estudiado en filosofía, le dice, si me permite, ¿por qué no hacemos de cuenta que yo soy Simón Mago y yo trato de rebatir lo que usted dice para ver como una forma de preparación para el debate de mañana? Y así hicieron. Con toda la forma que contestaba Pedro, Clemente quedó sorprendido de toda la sabiduría que salía de Pedro, a pesar de que él no tenía educación, por haber sido solamente un humilde pescador. Al día siguiente llega la confrontación con Simón Mago. Al ver que no podía, huye a Roma. Es entonces cuando Pedro termina de organizar la iglesia en Antioquía, consagra a Evodio como primer patriarca, como hablamos más hace rato, y esto es en el año 43, y zarpa para Roma. Ya para el año 44, Pedro ya estaba establecido en Roma, y ese es el motivo por el cual nuestra iglesia católica está en Roma, y no en Jerusalén o en Antioquía, como había estado anteriormente. Durante todo este tiempo también Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. En el año 45, Pablo tiene su primer viaje misionero. En el año 47 tiene otro viaje misionero. En esos dos viajes, mucha gente que no era de raza judía aceptaron el evangelio. Hasta entonces, el evangelio, la iglesia solamente consistía de judíos. Pero después de esos dos viajes misioneros, mucha gente que no era de raza judía aceptaron la fe. Y esto ocasionó un dilema. Por un lado estaban los de raza judía insistiendo la necesidad de la circuncisión. Por otro lado estaban los conversos no judíos que decían, circuncidarme yo, mangos. Primero muerto que circuncidado, decían. Y esto ocasionó el primer problema. En esto vemos que la manera que solucionó la iglesia el problema, vemos que los primeros apóstoles, que la primera iglesia no era, como dicen algunos grupos, sola escritura, porque en la iglesia, para resolver el problema, no abren la Biblia. De hecho, la Biblia no existía. Todavía estaba ocurriendo en el Nuevo Testamento, por ejemplo. Solamente tenían un Targum en griego llamado la Septuaginta. La misma que otros grupos han descartado y que solamente se encuentra en la Biblia católica y en la Biblia ortodoxa. Ahora, los únicos que insistían en regresar a la escritura para establecer la circuncisión eran los judíos, los judeo-católicos, que insistían en cumplir la ley de Moisés como requisito para ser cristiano. Por cristiano, en estos tiempos, por cristiano tenemos que entender católicos. Obviamente aún no había ocurrido la supuesta reforma protestante, por lo tanto los protestantes aún no existían. Y los ortodoxos aún tampoco se habían separado de los católicos. Entonces, por cristianos solamente se puede entender para esos tiempos la iglesia católica. Mismo que San Pablo documenta en Romanos 1, 5-8, donde dice, a ustedes que están en Roma le agradezco a Dios que su fe es proclamada en el mundo entero. Bueno, seguimos pasando a los demás. ¿Cómo resolvió la iglesia este dilema? Pues para resolver eso, San Pedro convoca el primer concilio ecuménico
el Concilio de Jerusalén en el año 50. A él se dieron cita todos los apóstoles que aún vivían. Empieza hablando Pablo, dando testimonio de cómo su prédica atrajo a los gentiles al santo evangelio. Y luego se habla del dilema. Los apóstoles, en vez de entrar a ver qué dice la Escritura, San Pedro, como el primer papa, y Santiago, el otro Santiago, como obispo de Jerusalén, toman la última palabra y dicen: no hay circuncisión. Los judíos pueden seguirse circuncidando si quieren, pero que no tenían autoridad alguna de imponer la circuncisión en los gentiles, porque la ley de Moisés no se aplicaba a los gentiles, sino solamente a los judíos por ser de la antigua alianza, y que con la sangre de Cristo ya es una segunda alianza, la cual no obliga a los gentiles a circuncidarse, sino con solamente bautizarse. San Pablo después en sus cartas escribe que el bautizo es la circuncisión del corazón. No fue por las escrituras, fue simplemente por una decisión apostólica. Y fue aceptada porque fue proclamada por la cabeza de la iglesia, que era Pedro. Y como tal, ese mensaje se repartió a las demás comunidades. 3 años después, muere el primer obispo de Jerusalén, Santiago. Ese era otro Santiago. Para entonces seguía de sumo sacerdote Ananías. Santiago era muy respetado en Jerusalén y no dudaba de entrar al templo a predicar la palabra de Dios, a predicar el evangelio como si fuera su parroquia. Mucha gente, al ver su amor y su devoción y por el respeto y la estima que le tenían, creyeron. De hecho, era apodado el santo, el justo, le decían. Jacob Hasadik, Jacob el santo, Jacob el justo. Ananías, que lo estimaba como persona, pero odiaba su evangelio, le dice: Padre, según Josefo, que vivió en ese tiempo, nos documenta que inclusive Ananías le dijo padre al apóstol Santiago, así que no queda nomás en nosotros. Le dice: Padre, lo estimamos y de todo el pueblo lo admira. ¿Por qué no corre la voz y corrige al pueblo de este error de Jesucristo? Según me dijo Ananías. Y después señala a la torre del templo y le dice: mira aquí esta torre. ¿Por qué no te subes ahí a donde todo el mundo te pueda ver y oír y corriges al pueblo? Dicho y hecho, Santiago se sube, pero en vez de hacerle caso a lo que le decía Ananías, dice: todo eso que he oído de Jesucristo es verdad y soy testigo de ello. Y se puso a dar el testimonio de cómo él vivió con Jesucristo, todo el testimonio de todos los milagros de Jesucristo. Y más gente todavía creyó. Ananías se enoja, sube a la torre y lo empuja. Vemos que perdió respeto porque no estaba dispuesto a contradecir la fe de Jesucristo. De alguna manera, Santiago sobrevive y cae de rodillas. En ese momento, al ver que todavía vivía, los sacerdotes seguidores de Ananías empezaron a apedrearlo. Cuando en ese momento Santiago se pone a hacer oración, imitando las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando lo clavaban en la cruz: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Uno de los sacerdotes menores
grita: deténganse, escuchen, él está orando por ustedes. El siguiente más fanatizado de Ananías agarra un mazo, una especie de martillo. Se acerca a Ananías y le golpea en la sien, provocando al fin su muerte. Bueno, viene el año 53, el tercer viaje. El año 54, otro viaje. Ya para el año 54 ocurre una profecía. Dos profecías, de hecho. Nos documenta el libro de Hechos de los Apóstoles que para ese año había un profeta llamado Agabo, que anuncia dos profecías. Una hambruna que afectaría a la gente de Jerusalén. Y después también que Pedro sería llevado preso. Dicho y hecho, el año 55 llega. Viene la hambruna. Ahora, también ese mismo año baja Pablo a Jerusalén por el año 58, 59 más o menos, y entra al templo a purificarse. En ese momento, algunos judíos que también bajaban para la fiesta de la Pascua lo reconocen y lo denuncian ante los demás. Y se arma un alboroto. ¿Cómo dejan a este hombre entrar a Jerusalén, al templo? Ha defraudado el templo, ha desprestigiado el templo, esto y el otro. Pablo había venido acompañado por dos de sus seguidores, entre ellos Timoteo, que su madre era judía, pero su padre era griego. Eso lo sabían, y como los judíos preferían seguir el linaje del padre y no de la madre, decían que era un pagano. Y creían que Pablo había metido a Timoteo al templo, cosa que estaba prohibido a un pagano entrar al templo. El problema, toman preso a Pablo. Así. Le predica a Agripa, y Agripa casi se convierte. Dice: Pablo, ¿estás tratando de convertirme en un cristiano? Pasa el tiempo, luego entra Festo. Luego, cuando está Festo, ahí por el año 64, manda, mejor dicho, apelar a Roma. Lo suben al barco. En el mismo año, en el 55, Pablo naufraga en alguna isla que hoy se llama Malta. Ahí todavía no conocían el Evangelio. Y ocurre que había una serpiente venenosa que muerde a Pablo. Esperaban que él muriera en 5 minutos por el efecto venenoso de la serpiente. Pasó mucho tiempo y no había fallecido. Y empezaron a adorarlo como Dios. Pablo los corrige, les dice que no es Dios y les predica el Evangelio. Nos dice que hay un documento no muy reconocido por muchos, no es considerado inspirado, pero sí tiene muchas cosas que son probables, que indican que por el año 65 Pablo al fin termina llegando a Roma y es bienvenido por Pedro. Y que precisamente cuando llega Pablo a Roma y es bienvenido por Pedro, le da la bienvenida en el año 65. Perdón, se me olvidaba una cosa muy importante. Retrocedamos al año 64. Para ese tiempo Nerón todavía seguía siendo emperador. Nerón era un emperador bien loco. Como tal, incendia Roma porque quería construirse un palacio llamado Doma Aurea o Casa Dorada. Ese incendio causó muchos estragos y los ciudadanos se enojaron con Nerón. Para librarse de ellos, le echa la culpa a la iglesia y declara así la primera persecución de la iglesia. El confrontamiento entre Simón Mago y Pedro al año siguiente no ayudó el caso. Aunque ya estaba la persecución,
se acababa en esa persecución, arrestan a Pedro en el año 65. Estaba entonces Pedro compareciendo ante Nerón, cuando traen a Simón Mago. Simón Mago quería una audiencia con Nerón. Y está ahí ya el último confrontamiento entre Simón Pedro y Simón Mago en el año 65. Cuenta una de las leyendas acerca de esa confrontación que supuestamente Simón Mago recibe un desafío por parte de Pedro, ya que Simón Mago decía ser el Mesías, el Cristo, el Dios encarnado, y Pedro le decía que no, que es un mentiroso. Pedro le dice a Simón Mago, si en verdad eres el Mesías que tú dices ser, yo viví con el Mesías y él constantemente demostraba que él podía leer los pensamientos de la gente. Si tú realmente eres aquel que dices ser, sabes lo que yo estoy pensando. Proclámalo. Yo por mi parte, yo sé bien lo que tú estás pensando y lo voy a demostrar con mis hechos. Simón Mago se enoja y consulta a 2 demonios que se manifiestan en forma de 2 perros que se lanzan contra Pedro, quien en ese momento saca de debajo de su túnica 2 rebanadas de pan que se avienta a los perros y estos se detienen a comer el pan, mostrando así que Pedro sabía ya lo que Simón Mago estaba pensando. Si eso fue cierto o no, quién sabe, pero es una leyenda que se cuenta de ese tiempo. Lo que sí se sabe que es que como Pedro seguía insistiendo de que no, y Nerón ya no sabía ni a quién creer, Simón Mago le dice a Nerón que mande construir una torre en el campo de Marte, una zona que ahora consiste de puros museos al noroccidente de Roma, y que cuando esa torre estuviera construida, Simón Mago iba a demostrar que es Dios. Ese era el plan. Se termina de construir la torre, Simón Mago se sube a la torre y se avienta de ella. Pedro hace una oración y Simón Mago se desploma y cae. Se dice que el golpe de su caída fue tan fuerte que su cuerpo se partió en 4 partes. Ahora, Nerón, creyendo que era un acto de brujería, vuelve a arrestar a Pablo y arresta también, Pedro ya estaba preso y los lleva a prisión. Un año siguiente, pero 2 años después, en el año 67, estos 2 presentan sus almas a Dios. San Pablo es decapitado y 2 días después Pedro es crucificado boca abajo porque no se sentía digno de morir como Cristo. Digo, si me van a crucificar, que sea boca abajo para no estar boca arriba como Cristo. En ese tiempo, en Roma se asigna y se elige a un discípulo de Pablo llamado Lino como el primer sucesor de Pedro. Y al mismo tiempo en Antioquía, Evodio también había muerto por la persecución y se consagra obispo a Ignacio. Viene Juan el apóstol desde Efeso hasta Antioquía a consagrar a Ignacio como obispo. Esto ocurre en el año 67. También para estos mismos tiempos que estamos hablando ocurre otro problema grandísimo en Jerusalén. Para el año 64, pero al mismo tiempo en que causó el incendio en Roma, también Nerón manda construir su imagen en el templo de Jerusalén. Esto y la crueldad de los soldados y la falta de respeto de los soldados para las cosas sagradas de los judíos ocasionan que los judíos armen una guerra contra los romanos. Llegan y incendian uno de los cuarteles de los romanos de tal manera que todos los soldados salen
evacuados de Jerusalén. Y el último rey de Jerusalén, de sangre judía, entre comillas, Agripa II, sale huyendo también y se dirige a lo que ahora es Alemania, huyendo de las rebeliones que se habían armado en Jerusalén. Esta rebelión fue de tal magnitud que se esparce por todo lo que era la Tierra Santa, llegando hasta Galilea. Claro, ¿en qué revolución los galileos no iban a participar? Continuamos. Y una cosa que ayudó a que esta rebelión se esparciera es que cuando el gobernador de Siria manda ciertas tropas a Jerusalén para poder aplacar la rebelión, los rebeldes de Jerusalén, hija, apúrate mamás, los rebeldes de Jerusalén ya habían previsto eso y van al valle de Betseán, donde ponen una emboscada, donde terminan decimando la legión número 12 de los romanos, de tal manera que el gobernador se deprimió mucho, regresó a Siria y se suicidó. En el año 67, el mismo año que Pedro y Pablo murieron, Nerón también manda a Vespasiano a aplacar la persecución la rebelión, en Jerusalén. En el año 68, a pesar de todo, de que no había acabado la guerra judía, Nerón le pegó la loquera y se hizo proclamar Dios. Claro que se acostumbraba a la adoración del emperador, pero él se no estaba conforme con que la gente lo adorara como era la costumbre, sino quiso comprobarlo. Quiso comprobar que era un inmortal. Saca su espada y se ensarta en el corazón, mostrando así que no era tan inmortal como decían. En ese momento no había ningún heredero, pues empezaron varios a usurpar el trono. El primero de ellos se llamaba Galba, que llega en junio del año 68 y se proclama rey. Esto no le pareció a otro grupo llamado Otto. ¿Por qué? Porque Galba proclama a otra persona, Vitelio, como sucesor. Galba llega y dice, aquí yo soy el rey, aquí yo soy el emperador, y el día que me muera, Vitelio va a ser quien sea emperador. Vitelio no estaba presente porque estaba en Alemania tratando de expandir el territorio romano hacia el norte. Pero tuvimos a mensajeros a darle la noticia. Al mismo tiempo, Otto estaba en España, gobernando la península. También llegó ahí el chisme. Pero Otto era enemigo de Vitelio y no le pareció bien que Galba hubiera nombrado a Vitelio como su sucesor, y viene y asesina a Galba en enero del año 69. Y se pone así como emperador. Precisamente en el mismo día que llega Otto y asesina a Galba, le llegan las noticias a Vitelio de que había sido nombrado sucesor de Galba. En Pascua, Flavio Josefo nos comenta que habían varias visiones y varios problemas que se intensificaban en Jerusalén. Las tropas de Vespasiano habían vencido a los rebeldes en Galilea. El jefe de Galileo subió a Jerusalén, pero lejos de unírsele al jefe de los rebeldes en Jerusalén, vino a querer ponerse como el superior de él, y entonces ocurrió una guerra civil entre los rebeldes. Una guerra civil que terminó reduciendo reduciendo la cantidad de la gente con la cual contaban para enfrentarse entre los romanos. Mientras tanto, Vespasiano tranquilamente iba tomando pueblo por pueblo en Galilea,
había tomado Jotbatá, donde el gobernador, la cabeza judía de Jotbatá era el mismo Flavio Josefo que escribió los libros de los cuales he citado. Y en ese momento hay un debate si es por que se perdona su vida o por X cosa. Lo traen ante Vespasiano. Y Josefo se hinca ante Vespasiano y le dice: saludo al futuro emperador de Roma. Esas palabras le gustaron a Vespasiano. Pues por lo mismo le respetó su vida. También fue testigo de lo que estaba transcurriendo cuando para ese entonces después la gente que había Vitelio regresando a Roma escucha de que Galba, quien lo había nombrado como su sucesor, había sido asesinado por Otto y que Otto ya estaba ahí gobernando. La gente que llega a Vitelio y asesina a Otto. En parte vengando a Galba y en parte para reclamar su posición como sucesor de Galba. La gente que había apoyado a Otto no le caía bien Vitelio y deciden mandar mensaje a Vespasiano que él era el siguiente emperador. Noticias llegaron a los militares en Oriente y se alegraron. Entonces, para ese momento, Vespasiano deja a su hijo Tito a cargo de seguir aplacando la rebelión judía, y a su cargo le deja también Flavio Josefo, mientras viaja a Alejandría primero, y parte de sus soldados marchan a Roma, mientras otra parte se quedaba en Jerusalén. Vespasiano baja a Alejandría a procurar víveres para los romanos y para entrar como rey popular a Roma. Cuenta una leyenda que mientras estaba en Egipto tuvo una visión que también lo proclamaba a él como un rey popular. Las tropas de Vespasiano llegan a Roma y después de una cruenta batalla muere Vitelio. Y mientras llegaba Vespasiano, el hijo menor de Vespasiano, Domiciano, junto con el jefe, su general principal, se encargaban de administrar el imperio mientras llegaba Vespasiano, porque lamentablemente el mejor camino de Alejandría a Roma era cruzar el Mediterráneo y los tiempos eran muy malos para zarpar en un barco. Más aparte, había una rebelión en Egipto que él como el nuevo emperador tenía que aplacar. Eso le duró un año y al fin llega a Roma en el año 70. En ese mismo año, después de varias misiones, faltando meses antes de la caída de Jerusalén, nos comenta Flavio Josefo que una persona reportó oír en el templo una voz que gritaba: vayámonos aquí, y otra voz que proclamaba: voz de Jerusalén, voz de caballos de guerra. Son cosas que se platican y que Flavio Josefo comentó en su libro Guerra Judía, y que Eusebio después repite en su libro Historia Eclesiástica, segunda parte, en su segundo libro. Bueno, se intensifica esta masacre, llega a la hambruna de tal manera que ya los cadáveres no cabían y los líderes rebeldes desesperados empezaban a regir la ciudad como un cartel, masacrando a la gente sana
para robarles la comida y probaron sus espadas la gente moribunda. Así de cruel eran. Al fin llega el tiempo y Tito entra, invade y prende fuego a la ciudad, destrozando y quemando el templo de Jerusalén. El mismo día que Tito entra a la ciudad y quema el templo de Jerusalén es el mismo día que Vespasiano llega a Roma y es recibido con honores, porque poco tiempo después llega la noticia: Tito venció. La rebelión en Alejandría, la rebelión en Jerusalén habían acabado y se construye el arco de triunfo de Tito, en la cual se conmemora a Tito entrando con todos los utensilios del